Dangond nos sirve para iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y antes de comentarles informaciones sobre Venezuela, revisando toda la información que proviene del exterior, hoy ha sido el peor día de bombardeos rusos sobre el territorio de Ucrania. Esto seguramente mañana amanecerá o dentro de algunas horas amanecerá en ese país con un saldo lamentable de muertos y heridos. Oramos todos los días por el pueblo ucraniano, oramos porque cese la locura de Putin y oramos porque definitivamente se imponga el criterio de la paz por encima de cualquier forma de manifestación política. Así que es definitivo esto, se han incrementado notablemente los bombardeos y las acciones militares rusas en territorio de Ucrania. Y volviendo ya a la índole, al índole regional, nacional, les comento que Venezuela es un país extraño en muchas cosas. Y una cosa que nos debe extrañar, pero que no me extraña conociendo el régimen, es esta situación que se está presentando con el caso Odebrecht. Todos los países latinoamericanos donde Odebrecht tuvo acción, demandaron, obtuvieron pagos, resarcimiento de dinero invertido, hubo sanciones legales, jurídicas para los representantes de Odebrecht en cada uno de estos países, pero Venezuela es el único país en donde no solamente no se ha ejercido la acción legal en contra de Odebrecht, no solamente no se han recuperado los dineros invertidos, sino que Odebrecht está demandando al Estado venezolano. Y ocurre lo siguiente: el Tribunal Supremo de Justicia suspendió hasta nuevo aviso 3 juicios que celebraría durante este mes en relación a la situación de las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela, que el Estado adjudicó a la constructora brasileña. Entre el 10 y el 17 de marzo, la Sala Política Administrativa tenía agendadas 3 audiencias orales y públicas relacionadas con las demandas de nulidad que los representantes de Odebrecht, no del gobierno, los representantes de Odebrecht, interpusieron en noviembre del 2020 contra el Ministerio de Transporte por su decisión de rescindir un año antes, de manera unilateral, los contratos para construir el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco y la puesta en marcha del sistema ferroviario Caracas-La Guaira-Guatire. Sin embargo, en la web de Máximo Tribunal se anuncia que dichos actos han sido aplazados indefinidamente. El caso relacionado con el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, también conocido como Puente Nigale, está en manos de la presidenta de la sala, la magistrada María Carolina Amieliach. Por su parte, el referido tercer puente sobre el Orinoco lo tiene la magistrada Eulalia Guerrero y el último lo conoce el magistrado Marco Antonio Medina. La sala administrativa del TSJ decidió revisar las demandas que los representantes de la constructora Odebrecht interpusieron contra el Estado venezolano, aunque rechazó suspender provisionalmente la decisión de anular los contratos por considerarlo un adelanto de opinión. Odebrecht culpa a las autoridades venezolanas de no haber podido culminar estas obras de gran relevancia en los tiempos previstos, pues sostiene que no recibieron los pagos requeridos en los lapsos acordados. Así que las palomas tirándole a las escopetas, y es Odebrecht la que mantiene 3 demandas, por lo menos conocidas, en contra del gobierno venezolano, el gobierno de facto, por obras que no concluyeron.
Y en otro orden informativo, el Observatorio Venezolano de Prisiones presentó el foro Situación de las Mujeres Privadas de Libertad. El mismo contó con la participación de Yanara López, delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Gabriela Boadá, directora de Caleidoscopio Humano, Beatriz Bento y Nersa Ramírez, coordinadoras del Observatorio Venezolano de Prisiones por los estados Lara y Carabobo. Y una vez más, pues se mostró cómo los derechos de las mujeres, en especial las que están privadas de libertad, son vulnerados de forma constante, pero no existe ningún tipo de política de género inclusiva y ni siquiera se cuenta con la infraestructura adecuada para estas reclusas. Desde su perspectiva como periodista, Yanara Vivas comentó que siempre las mujeres son más atacadas por parte de los funcionarios del organismo público solo por el hecho de ser mujeres. Por su parte, Gabriela Bauda, directora de Caleidoscopio Humano, manifestó que es necesario que en todos los aspectos exista una visión de género para entender la situación y además visibilizar de forma correcta, aunque existe una retórica en Venezuela que mejoró que se presentan estas violaciones de los derechos humanos, así pues donde se pide que se profundice en este caso. Las mujeres privadas de libertad tenemos derecho a ser normalizadas y a no parecer que estamos presas. Esto es lo que se está hablando y lo que se ha venido manifestando el Observatorio Venezolano de Prisiones. Hay 14 mujeres venezolanas presas políticas, 14 mujeres que han sufrido mucho y que el Estado no se ha hecho responsable de estas agresiones que se han cometido de diversos ángulos, porque no solamente es lo jurídico, es también lo personal, lo físico, lo psicológico, y nadie da respuesta frente a esta situación. Bueno, y otra situación frente a la cual no da respuesta el gobierno de facto es que ha querido callar y privar a los venezolanos violando su derecho a expresarse libremente. 9 de cada 10 ciudadanos no pueden ejercer su libertad de expresión por culpa de aquellos que están en el poder con amenazas y amedrentamiento. El 93% de los venezolanos considera que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión, mientras que el 26% nunca se ha sentido seguro de expresar su opinión. Esta situación refleja una clara falta de confianza en el Estado por parte de la ciudadanía. Los venezolanos temen expresarse en manifestaciones pacíficas ya que temen sufrir agresiones, hostigamiento y hasta asesinatos. Muchos de los ciudadanos se autocensura y el 30,1% considera que casi la autocensura es en redes sociales. Los medios de comunicación y periodistas son víctimas constantes de hostigamiento y persecución por parte de este gobierno de facto. Durante el año 2021 se registraron 42 incidencias de retenciones y detenciones arbitrarias, tanto de periodistas como a particulares, mientras se ejercían sus derechos. El ataque a los medios de comunicación se ha reflejado en 39 casos contra canales de televisión, de los cuales 33,3% recibió algún tipo de hostigamiento directo por parte de Nicolás Maduro. Además, se registraron 22 casos de bloqueos a página web, todo esto durante el año 2021. También es un derecho humano el poder expresarse, y este es un derecho que ha sido violado constantemente por este régimen de facto. Vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer y saber sin censura, por supuesto, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, y tenemos a nuestro buen amigo corresponsal de Guajira Internacional, destacado actualmente en la ciudad de Cali, César Eduardo Enrique López, que nos versará varios temas diferentes a lo acostumbrado, pero por supuesto siempre habrá el tocamiento de la situación migratoria, la situación política, la crisis petrolera en Venezuela y otros detalles que nos indicará en el momento que él esté ya en su reporte, esperando que la situación en Venezuela baje, se calme, se centralice, pero él tiene otro punto de vista según sus análisis muy personales. Bienvenido al programa
Siempre Venezuela, Venezuela siempre. César Eduardo Enrique López. Muy buenas tardes para Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Radio. Les habla César Eduardo Enríquez desde acá de la ciudad de Cali, saludando a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a Carlos Uzcategui y en su Guajira Internacional. Hoy tocaremos varios temas, empezando por los temas de los jubilados que me preguntas, Carlos, que a mi juicio personal, que cómo están haciendo o cómo puede sobrevivir un pensionado con 1.54 centavos de dólar por mes. Es totalmente invivible. Vimos en estos días pasados una manifestación de los jubilados y simplemente los rasgos físicos de los pensionados venezolanos es de hambruna, de pensionados en una miseria terrible que los ha asumido este gobierno de Hugo Chávez y ahora pues del señor Nicolás Maduro Moro. Muy poca gente fue a apoyarlos también, desaparecida totalmente la oposición, y el gobierno dice que con sus bonos pues les puede solucionar el problema de eso, y ellos dicen que ya llega casi a $30 con todos los bonos que le están dando y que supuestamente se lo van a referir como sueldo, en cosa que muy poco venezolano le puede creer eso, porque en realidad es casi imposible que un venezolano pueda sobrevivir con esa miseria de hoy en día. Y pasaron a ser mendigos por hambruna, por medicina, por sus rubros básicos. En la casa, pues en Venezuela todavía tenemos pues un abuelo, y que pues si no fuese por suplirle de otra manera, pues no pudiese costearse ni la alimentación ni sus medicamentos, y mucho menos su recreación, que se perdió totalmente la recreación de un jubilado en Venezuela. Si no tiene para comer ni para comprar su medicina, conti más va a poder recrearse, cosa que era una ventaja de estar jubilado y estar pensionado, de ser un adulto mayor, como se le dice hoy en día. Y es totalmente terrible, Carlos, y es inoperante el gobierno. A nivel internacional y con los Estados Unidos, la situación de Venezuela, cómo se ve el tema del petróleo. Bueno, Carlos, muy bien sabido, tenemos conocimiento, es conocimiento público a nivel nacional e internacionalmente, que Venezuela no puede producir lo que dice el señor Nicolás Maduro, o el presidente Nicolás Maduro, que en años la producción petrolera de Venezuela se ha ido a pique. Están casi inoperantes casi todas las refinerías, no producen ellos mismos ni siquiera la necesidad o cubrir lo que se necesita para gasolina, y con más para ellos exportar petróleo. Va a ser muy complicado lo que se dice a priori, ¿no? Porque estamos hablando de una situación que es nueva. La administración del presidente de los Estados Unidos actual optó por ello. Aparentemente se dice que es por el petróleo, pero ahí habría que investigar más a fondo y esperar unos días a ver cuál es el trasfondo de eso, porque el tener una administración bloqueada por terrorismo, por narcotráfico, cuando tú tienes precio a la cabeza de un presidente de un país, cuando estás investigado por crímenes de lesa humanidad, y tienes a generales en la misma situación, es un tema bastante confuso a nivel venezolano, y es el tema de hoy en día, que todos los países ahora están como tratando de buscar a Venezuela para que les salve de una potencial crisis petrolera
que está muy cerca porque los precios del petróleo siguen subiendo, siguen incrementando el barril del petróleo y esos son costos que no van a poder subsistir con los costos venezolanos, que podría ser un poco mucho más económico en el mercado, y aparte de eso está mucho más cerca de los Estados Unidos y de otros países. Pero en resumida palabra, Venezuela ni PDVSA está en la capacidad de producir lo que ellos dicen, ni siquiera 1 millón de barriles, ni siquiera 2, mucho menos 3. Entonces es una mentira que le están creando y una falsa expectativa que se está viendo de ese lado del petróleo. De la situación de los venezolanos en su migración, el caso más puntual es el caso de la Guyana. 100 o más de 100 personas buscando un refugio, y lo que están pidiendo es comida, vestimenta y algo de trabajo para poder subsistir. Es precaria. Estamos viviendo una migración de la más pobre del mundo, porque ni los sirios, con la migración tan fuerte que tuvieron, ahora mucho menos lo que estamos viviendo con lo de Ucrania, pero la migración venezolana es una migración de pobreza, es de hambruna total. O sea, no hay forma de tapar eso, de decir que es algo de lo contrario, y que aparte de eso mucha gente se refiere de que Venezuela ha mejorado, que la economía de Venezuela ha tenido una mejoría a raíz de que le han quitado los 3 ceros a la moneda venezolana. Entonces es una mentira y se está haciendo un boom, o mucha gente cae en el error de decir que Venezuela está mucho mejor. El hecho más palpable es lo que estábamos conversando en la primera parte, de los pensionados y jubilados de Venezuela. Entonces la hambruna llevó a esta migración, a ser la migración más pobre y miserable de toda la América Latina, y cuidado si no del mundo, porque es terrible. Estamos viendo también la madre que se murió tratando de cruzar el río Bravo con su niño de 4 años, y una madre uruguaya, que se podría pensar que Uruguay es un país mucho mejor, que está en unas condiciones económicas mucho mejor que cualquier otra. Hasta eso se ve. Está fuerte la migración a nivel global, pero la que se ve con mucha más carencia y mucha más miseria es la de Sudamérica y la parte de Norteamérica, de Centroamérica. Es la migración más terrible que hay. La situación, bueno, en Ucrania pasó en 16 días a 2.300.000 en estos momentos. A la hora de que esto esté pasando el programa, deben de estar en alrededor de 2.500.000 personas de refugio en toda la área de la Europa. La migración más grande después de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Primera Guerra Mundial. Estamos viviendo unos eventos totalmente terribles a nivel de la migración. Es muy difícil controlar todo esto. Es muy difícil para ACNUR, para UNICEF. Es un trabajo bastante grande que han tenido, y están pidiendo solidaridad de todos esos países en Europa, que lo han tenido en muchas partes, pero la ayuda necesaria de que necesita el pueblo de Ucrania no ha llegado como tal, que es parar a los rusos y detener esta locura. Hasta aquí nuestros análisis, Carlos. Espero que sea de su agrado para toda la audiencia de Siempre Venezuela Radio, o Venezuela Siempre. Les habló César Eduardo Enrique desde la ciudad de Cali. Mil bendiciones. Hasta luego. Bueno, Eduardo, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por este reporte y, por supuesto, tu análisis muy centrado, muy real y, por supuesto, con una realidad palpitante que día a día es lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo, según tu análisis. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.
Bueno, y con este reporte de Carlos Suscategui y el Miura, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Amor en Coma, de Turizo y Maluma, quienes han presentado este tema para iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con todo y beso, ¿no? Y Alex despabiló. ¿Quién me tiró un besito? Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela con más información. Y en otro orden informativo, Cabello ve posible un acercamiento entre la Unión Europea y Nicolás Maduro. No nos extraña que nos pidan una reunión, pues así lo viene mencionando Diosdado Cabello, que no descarta que se produzca ese acercamiento entre la Unión Europea y la administración de Nicolás Maduro. A nosotros no nos va a extrañar que mañana la civilizada Unión Europea pida reunión con el presidente de Venezuela, que muchos países que nos han dado la espalda en los últimos años vuelvan aquí a decir que esto era solo un juego y que esto pues no era en serio, es lo que ha reiterado en una rueda de prensa. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido ha señalado que tiene el petróleo que muchos necesitan, incluido Estados Unidos, pero que tienen que pagarlo, deben pagarlo. No es mera coincidencia que las mayores reservas de petróleo del mundo estén aquí. El petróleo venezolano no se acaba en 10 años, no hay forma ni manera de que se acabe en 10 años, ni en 20, ni en 30. Hay petróleo hasta para más de 100 años, es lo que ha reiterado. Bueno, pero en eso último tiene razón Diosdado Cabello, tiene petróleo para 100 años en reserva, pero es que el problema no es que esté en el subsuelo, el problema es cómo convertir esas reservas de petróleo en reservas operativas y reales, que puedan estar en el mercado internacional. El señor Diosdado Cabello fanfarronea estúpidamente como si nadie supiera cuál es la condición del petróleo venezolano. El petróleo venezolano en reservas está muy bien, claro, obviamente nos coloca como el primer país en reservas internacionales, pero ocurre que ese petróleo tiene dos características. Primero, todavía está en el subsuelo, y segundo, es petróleo pesado, que amerita un proceso de refinación mucho más exigente y de mayor inversión. Así que si usted fanfarronea con eso, le voy a decir al señor Diosdado Cabello que usted necesita, o el país necesita, de esos capitales de Europa, la muy civilizada Europa, y Estados Unidos de Norteamérica para poder poner en marcha la maquinaria. Porque ni China ni Rusia los tiene, y menos ahora en la condición en la cual está Rusia. Así que esas fanfarronadas son solamente para asustabobos, señor Diosdado Cabello. Y el diputado y presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, señaló que la inmensa mayoría de las estaciones de servicio del país siguen operando con gasolina subsidiada. Asimismo, también indicó en una entrevista para Unión Radio que cerca de más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional pasaron del subsidio de bolívares a dólares, pero la inmensa mayoría sigue operando con la gasolina subsidiada. Explicó que hay un debate planteado sobre unificar el precio del combustible en el país, el cual pudiese ser a $0.50. Sin embargo, algunos miembros del Parlamento han sido categóricos al decir que hasta ahora no se restituye el poder adquisitivo del salario y unificaremos el salario. Es lógico que se planteen medidas económicas de este servicio. Manifestó que en la Comisión de Energía y Petróleos no tienen ningún tipo de información, más los diputados sí plantearon problemas serios donde los municipios donde existe una sola estación, y esa estación es la que está subsidiada en bolívares y además la pasaron en este momento a dólares. El coordinador general de la organización Una Ventana para la Libertad, abogado Carlos Nieto Palma, considera que los principales problemas que atraviesan los presos en las cárceles de Venezuela son las enfermedades y la desnutrición. Señala el abogado y coordinador general de esta organización que en las cárceles hay problemas de mantenimiento. La gran mayoría carece de agua, no hay atención médica a tiempo y 95% de la alimentación de los privados de libertad depende de los familiares. Nieto afirma que en Venezuela existe una población penitenciaria aproximada de 110.000 presos, de los cuales 65.000 están en al menos 500 calabozos policiales. Se trata de lugares de detención transitoria donde los detenidos deben estar por un lapso no mayor a 48 horas. Sin embargo, muchos de ellos permanecen años en estos espacios sin servicios y hacinados debido al retardo procesal.
esta es una condición de verdad que hace ver con claridad cómo está la situación del sistema penitenciario en Venezuela. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales Nancy, Alan y a todo ese gran equipo que día a día está con nosotros 365 días al año. Noticias sin censura, sin mordaza, con toda la verdad ante todo. Bueno, tenemos varios temas. Comenzaremos sobre todo con el día sin IVA en La Guajira, en el departamento. Tenemos las comunicaciones que nos han indicado la alcaldía distrital para este evento que se realizará dentro de algunos días. La administración del distrito de Riohacha, capital de La Guajira, garantizará el buen desarrollo de la primera jornada del día sin IVA del 2022. A través de una estrategia nacional se pretende seguir recuperando los empleos en la ciudad. Para ingresar a los centros comerciales y demás establecimientos ese día, se debe usar obligatoriamente el tapaboca. Desde hoy, 11 de marzo de 2022, se desarrollará el primer día sin IVA del año, por lo que la administración del distrito ha definido estrategias en coordinación con las autoridades militares y de la Policía Nacional para garantizar que la jornada se lleve a cabo preservando el orden público. El alcalde metropolitano José Ramiro Bermúdez Escote señaló que se ha dispuesto de un completo equipo para acompañar a los ciudadanos hoy. Por eso, desde el horario de apertura de los puntos de comercio, donde se aplicará el descuento del 19% en electrodomésticos, prendas de vestir, zapatería, elementos deportivos, juguetería, útiles escolares, entre otros, se estará realizando recorridos con funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Nacional para ejercer el control, evitando la comisión de delitos y garantizando la tranquilidad y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. La jornada del día sin IVA representa una gran oportunidad para seguir reactivando la economía y recuperando empleos en Riohacha. No obstante, se va a hacer de manera biosegura. El tapabocas solo se puede dejar de usar en los espacios abiertos. En los establecimientos de comercio habrá que usarlo obligatoriamente. Asimismo, habrá atención en todos los puntos de vacunación para que la ciudadanía riohachera guajira pueda acceder a los biológicos. Así lo indicó el mandatario local. Y en las principales vías de la ciudad también estarán desarrollando operativos con el liderazgo del Instran para evitar la congestión vehicular, propendiendo por la movilidad de los ciudadanos que pretendan hacer sus compras. Una buena forma, una buena adquisición, sobre todo para los guajiros. Bueno, ahí tenemos ese caso del día sin IVA en el departamento. Esperemos que las cosas marchen bien y, por supuesto, toda la ciudadanía en los 15 municipios del sur de La Guajira puedan acceder a todos sus enseres electrodomésticos, computadoras, porque hay de todo. Bueno, tenemos también a nuestra buena amiga, colaboradora del programa Siempre Venezuela, la economista Dianela Zuleta, que nos versará el tema petrolero, el tema económico de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Bienvenida al programa, Dianela Zuleta. Saludos cordiales para Nancy Pacheco, Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y para la audiencia de Siempre Venezuela Radio Colombia. El tema de hoy en la sección de economía es que Venezuela no está en la capacidad de sustituir el petróleo ruso. A lo largo de los años, la producción de petróleo de Venezuela, PDVSA, ha ido disminuyendo, pasando de 3.167.000 barriles diarios en 1998 a 690.000 barriles diarios al 2022, cuando la compañía tenía una posición importante a nivel mundial, clasificándose como la tercera empresa más importante. Si PDVSA hubiese continuado por la senda del crecimiento de su producción, quizás Venezuela hubiese podido sustituir a Rusia en la provisión de petróleo a sus clientes y aumentarían los ingresos petroleros venezolanos, los cuales también serían influenciados por los altos precios del petróleo que hay en la actualidad a causa de la salida de Rusia del mercado petrolero internacional. Con una buena administración de esos recursos, se hubiesen podido invertir en beneficio de la población en obras como abastecimiento y construcción de centros de salud, centros educativos,
construcción y mantenimiento de vías de comunicación, entre otros rubros. Especialistas indican que actualmente PDVSA no tiene la capacidad para hacer frente a los compradores de petróleo ruso, porque esa nación produce 11.200.000 barriles diarios, de los cuales exporta más de 7 millones de barriles diarios, y Venezuela solo podría aportar 200.000 barriles diarios, que representan menos del 3% de las exportaciones rusas. Aparte que la capacidad instalada de la empresa no está en condiciones para aumentar su producción, la compañía no tiene cómo pagar sus deudas. Para poder recuperar a PDVSA, el país necesitaría préstamos externos para activar sus actividades y comenzar a generar dinero para pagar las deudas. Pero, ¿qué institución financiera le presta dinero a una nación cuyos administradores no tienen como norte producir? Es como si una persona que no trabaja y no tiene intenciones de buscar empleo nos pide prestado dinero. Nosotros no teníamos la confianza de prestárselos, ¿verdad? Porque sabríamos que no tendría cómo pagarlo. Entonces la idea es enfocarse en activar la producción del país, entre ellas la de PDVSA, y hacer proyectos de inversión viables, los cuales estén al alcance de las capacidades de la nación para obtener ingresos suficientes que puedan ser utilizados para cumplir con los compromisos de deuda, costos y gastos de la compañía, y el resto del dinero quedaría como parte del ahorro para el país. Esto es todo por hoy en la sección de Economía para Siempre Venezuela Radio Colombia. Les comentó la economista Dianela Zuleta. Gracias, Dianela, por tu aporte, que semana a semana tenemos básicamente tu conocimiento en la situación economía en Venezuela. Bueno, ya desde la frontera caliente del estado Apure, con el informativo de Enlaces de la Nación, gracias a ellos y a su cortesía, tenemos la información con los periodistas Raúl Márquez y Jonathan Maldonado, que nos indicarán la grave situación, la realidad de lo que está sucediendo en el momento. De la frontera altoapureña con Colombia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló un centro de elaboración de explosivos improvisados con más de 1.000 kilogramos de pólvora y otros químicos en el estado Apure, zona fronteriza con Colombia. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. A pesar de que durante una semana fue suspendido el surtido en las estaciones subsidiadas por terminal de número de placa del vehículo a partir del 21 de febrero, se reactivaron los cronogramas del popular pico y placa en la capital del estado Apure. En el transcurso de la semana pasada, los usuarios capitalinos reportaron escasez de combustible, tanto en las estaciones de servicio subsidiadas como en las dolarizadas. Los administradores de estas bombas argumentaron retrasos en la reposición del combustible por parte de las cisternas debido a limitaciones en la planta de llenado ubicada en Yagua, Carabobo. Los usuarios de las estaciones de servicio premium también se quejaron de los vueltos fallos en bolívares debido a la falta de sencillo en dólares para el cambio. Al otro lado de la frontera continúa el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en las zonas de frontera con Venezuela, en donde los técnicos y expertos de Fedegan e ICA han protegido de esta enfermedad animal a 948.000 animales bovinos y bufalinos de los 1,7 millones que deberán blindarse, de acuerdo con lo señalado por la Autoridad Sanitaria Animal del país. Así lo dio a conocer el tercer avance estadístico expedido por la Federación Colombiana de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado, FNG, y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Ahora vamos a conocer las noticias de la frontera tachirense. Se despide Raúl Márquez. Gracias, Raúl. El puente internacional Simón Bolívar sigue registrando gran afluencia de ciudadanos frente al cierre que se va a dar este fin de semana de frontera por las elecciones previstas para el domingo en tierras neogranadinas. Desde el sábado 12 hasta la medianoche, el domingo 13, el gobierno de Colombia cerrará sus fronteras terrestres y fluviales con motivo a los comicios legislativos en los que también serán elegidos los candidatos presidenciales de 3 coaliciones. Mediante decreto, el gobierno modificó el horario de cierre de la frontera, que en un principio había sido anunciado desde el jueves 10 de marzo. Ahora se aplicará desde el sábado 12 de marzo a las 00 horas hasta el domingo de la medianoche, con el fin de evitar situaciones que alteren el desarrollo del debate de las parlamentarias. Esto es parte de lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, reportó Jonathan Maldonado. Gracias al diario La Nación por esta cortesía con nosotros para tener el conocimiento de lo que está sucediendo día a día en la frontera de los llanos. Bueno, señores, nos estamos despidiendo ya hasta ahora. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre.
Mil bendiciones para todos. Bueno, ese fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y al menos 10 niños han fallecido por desnutrición en el Hospital Central de Maturín este 2022. Pues el acceso a no poder comprar las proteínas como carne, pollo, huevos, pues es la principal causa de que estos niños sufran de desnutrición y entren a las emergencias pediátricas del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Solo en lo que va de este año, 10 niños han fallecido por presentar cuadros severos de malnutrición. La pediatra adjunta a este servicio, Virginia Franco, informó que las edades de estos pequeños va desde los recién nacidos hasta los 10 años. Solo en lo que va de marzo han ingresado 5 infantes con diferentes cuadros de desnutrición y 3 han fallecido por malas condiciones en las que llegan. Franco también ha detallado que la mayoría de estas muertes han ocurrido en niños menores de 2 años, al tiempo que explicó que cuando ocurren en menores de 6 meses es porque no reciben exclusivamente la nutrición por parte de la madre. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente. Ya regresamos. Bueno, de ti no me voy a olvidar el tema de Víctor Drija. Con ese tema iniciamos aquí la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas y saludando también la incorporación a esta hora de 91.5 FM Aruba Estéreo. Y oficiales de la Policía Nacional Bolivariana de Miranda fueron emboscados por la banda de Cachete, 2 funcionarios muertos y varios heridos en enfrentamientos en horas de la tarde. Pues a través de las diferentes redes sociales, el periodista de sucesos Román Camacho ha informado que en Miranda, específicamente en el sector La Trilla, se enfrentaron los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y sujetos armados. Hasta el momento se manejan 2 funcionarios muertos, 4 heridos en este hecho. Comisiones mixtas se encuentran desplegadas en este sitio en apoyo a los funcionarios y los heridos pues fueron trasladados a centros asistenciales. Los funcionarios que cayeron en el enfrentamiento fueron identificados como el oficial agregado Jefferson Castro, adscrito a Valles del Tuy, y Gerson Solórzano, secretario de Seguridad Ciudadana de Tomás Lander. Esto es lo que ha explicado hasta el momento este periodista. Bueno, no deja de sorprenderme durante el día de ayer y hoy Delcy Rodríguez. Primero con el anuncio que hizo de ese acuerdo con Rusia, esa reunión con Rusia. Luego el tema del acercamiento a los Estados Unidos. Y ahora con esta información, escuchen bien, después de varias semanas desde que lo dijo el representante ruso, el segundo a bordo de Rusia, sobre el tema de instalación de bases militares en Venezuela. Después de eso, que ya casi se nos había olvidado, pues sale Delcy Rodríguez diciendo lo siguiente: analizó la posibilidad de que se instalen bases militares rusas en Venezuela para hacer frente a la expansión de la OTAN en medio del conflicto de Ucrania. Esa fue una pregunta que le hicieron en un foro periodístico. Y ella, durante su intervención en este segundo foro diplomático de Antalya, en Turquía, aseveró que la Constitución venezolana no lo permite. Así de tajante. La Constitución venezolana no permite el establecimiento de bases militares extranjeras. Es una respuesta muy fácil porque es un mandato constitucional, expresó Rodríguez al ser consultada sobre el escenario hipotético de que Rusia pida a la administración de Nicolás Maduro instalar una base militar en territorio nacional. El pasado 16 de febrero, el propio Nicolás Maduro había ordenado al ministro de la Defensa avanzar en el camino de una poderosa cooperación con Rusia con el objetivo de garantizar la defensa de la paz y la soberanía de la nación. Sin embargo, desde esa fecha, desde que Rusia lo dijo, o afirmó la posibilidad de instalar bases militares en Cuba, en Venezuela, ningún funcionario del gobierno del régimen de facto había sido tan contundente en rechazar esta posibilidad como lo ha sido hoy Delcy Rodríguez, que no sé qué le pasó, no sé qué se inyectó, pero lo cierto del caso es que está dando unas afirmaciones que dan un poco más de claridad sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en el país. Al negarle la puerta a los rusos, utilizando lo que es verdad, la Constitución lo prohíbe, por lo tanto no se puede instalar bases militares en Venezuela.
menos rusas. Y ya Delcy la ha despachado el asunto. Digo, la respuesta es muy fácil, la Constitución no lo permite y listo. Y uno queda loco al conocer la posición de Delcy Rodríguez en anteriores oportunidades. Ahora, ¿qué va a decir el jefe cuando vea la nota? Si no porque me imagino que no la ha visto todavía. Va a decir, bueno, mija, ¿qué le pasó acá? No, yo creo que ya eso está hablado. Obviamente que eso debe haber sido parte de un análisis jurídico legal, aunque ellos no le paran mucho a la ley, pero estamos hablando nada más y nada menos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las implicaciones que esto generaría a nivel geopolítico y geoestratégico internacionalmente. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar el audio boletín de Colombia Check, conectando caminos por los derechos. ¡Llegó la Matamana! ¡Llegó la Matamana! ¡Épale! Llegó lo que esperaba. El audio boletín, el beta verificado. No dejes que te jueguen kikiriwiki. Paren la oreja y preparen un negrito, que lo que traemos, tú sabes, está claro, no es labia, es la pura verdadita. Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos nuevamente a Conectando Caminos por los Derechos, el audio boletín mensual de Colombia Check, en el que les contamos cuánta verdad hay en las desinformaciones que circulan en las redes sobre migración venezolana. Pilas, que hay que tener los ojos bien abiertos para que no les anden metiendo gato por liebre. Pero tranquilitos, no se me estresen, que aquí, en el segundo audio boletín del año, les traemos información verificada y recién salidita del horno. Habla para ustedes Paula Andrea Jiménez. Si usted, una amiga o un familiar está en embarazo, estos daticos le van a caer como anillo al dedo. Lo primero que deben saber es que bajo el amparo de la Ley 1751 de 2015 y la sentencia SU 677 de 2017, ustedes y cualquier persona extranjera tienen derecho a recibir atención médica básica y de urgencias en caso de requerirlas. Sin embargo, en el sistema de salud colombiano hay muchos baches que impiden a las mujeres gestantes el acceso a atención digna de cuidado prenatal. Por esta razón, algunas ONGs e iniciativas de cooperación internacional han puesto toda su disposición para atenderlas cuando lo necesiten. Miren, entre ellas está ACNUR, Profamilia, Oriéntame, AmeriCare, Save the Children, el Centro Distrital para la Integración de Derechos del Migrante y Refugiado, la Línea Púrpura y la Organización Internacional de Migrantes, entre otras. Para números de contacto e información sobre sus redes, adivinen, pasen y visiten nuestro explicador en colombiacheck.com. Esa es la ley del amor que yo aprendí, Por ahí dicen, hierba mala nunca muere. Y es lo que pasa con las cadenas falsas. Resulta que en redes sociales están diciendo que Migración Colombia les está ofreciendo ayuda monetaria a migrantes venezolanos y que para recibirla hay que llenar un formulario. No vayan a caer redonditos. Esta es una de las muchas formas que hay ahora para robar sus datos personales. Así que tengan mucho cuidado porque no es la primera vez que la utilizan los estafadores que están como caimán en boca de caño esperándolos. Recuerden que Migración Colombia es una autoridad de vigilancia y control migratorio y brindar asistencia o ayuda humanitaria no hace parte de sus funciones. Y como si el cuento anterior no fuera suficiente, aquí les traemos otro. En medio de la coyuntura por las elecciones que se aproximan en Colombia, las redes sociales se han llenado de acusaciones por presuntos fraudes electorales y un supuesto plan de Nicolás Maduro de infiltrar las elecciones. Como un caso de una película de ciencia ficción, en Facebook se viralizó una publicación en la que aparece la imagen de una misma cédula de ciudadanía, pero con dos identidades diferentes. En la parte superior, el portador real, y en la parte inferior, el suplantador que supuestamente es de nacionalidad venezolana. Pero eso es pura mentira. No gasten pólvora en Samuro. Gallinazo, pues. Aunque la imagen sí es real y se presentó un caso de un intento de fraude electoral, no se trata de un hecho reciente. La persona suplantada no es un muerto, como se especula, y el implicado no es venezolano. Seguro escucharon por ahí la noticia de que la Registraduría Nacional
confirmó la cancelación de más de 42.000 cédulas de colombianos nacidos en Venezuela por presuntas irregularidades. La información es cierta, pero antes de alarmarse, deben saber que la entidad le avisa lo sucedido a la persona implicada por mensajería o por correo electrónico. Si fue su caso, tiene 10 días hábiles para interponer su defensa haciendo uso de un recurso de reposición o de un recurso de apelación. Pero si su cédula ya fue cancelada y usted nunca fue contactado por el organismo, ya el asunto es distinto. Lo primero que debe hacer es buscar su cédula en la página de la registraduría y acudir a la sede física más cercana para solicitar su expediente, la copia de la resolución y la copia de la constancia ejecutoria. Luego, debe revisar cuidadosamente su expediente para saber sobre las supuestas irregularidades que pudieron ocasionar la cancelación del documento. Y si se trató de la apostilla, que ésta debe ser verificable. Hay abogados expertos en migración que recomiendan tramitar el permiso por protección temporal, el PPT, mientras se resuelve la situación de su ciudadanía y así no quedar en una condición migratoria irregular. También pudiera evaluar si usted opta por el camino de una visa en caso de que cumpla con los requisitos. Si requiere apoyo o asesoría con todo este asunto, puede acudir a la cuenta de Instagram de la Embajada de Venezuela en Colombia o también puede comunicarse al correo proyectos@fundaciontap.org de la Fundación TAP. Síganos en Twitter y TikTok como @colcheck y en Facebook e Instagram como @colombiacheck. Nos escuchamos el próximo mes. Este contenido fue producido por Colombia Check en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por USAID, con el fin de ofrecer información verificada, confiable y pertinente a la comunidad migrante venezolana, residente o de paso por Colombia. Esta pieza se puede reproducir total o parcialmente de forma libre, respetando el sentido de la información. Bueno, fue el reporte de Colombia Check, que nos ha permitido pues conocer un poco la realidad informativa referida a la migración venezolana. Y vámonos a otro reporte, pero en esta oportunidad el de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a hablar de dos temas muy importantes y que están siempre ligados. Se habla del hambre en torno a la migración. Para nadie es un secreto que muchísima gente de los que les ha tocado salir de Venezuela, algunos con una profesión, conocen de algún oficio y les ha sido fácil incorporarse a la economía del país, en puestos de trabajo, y algunos han emprendido y otros, una minoría que lamentablemente no ha podido emprender, no ha podido trabajar, y nosotros nos hemos encontrado muchísimas oportunidades en nuestros recorridos en la calle, como nuestros hermanos venezolanos están pasando hambre. De acuerdo con la FAO, aproximadamente el 64% de las personas migrantes venezolanas en Colombia padecían de inseguridad alimentaria, incluido el 14% que vive en situación de inseguridad severa. Es cierto que es desafiante asumir 2 millones aproximadamente de migrantes. Esto le ha tocado a Colombia. Esta fuerte parte de la respuesta de la presidenta Marta Lucía Ramírez dijo al país frente al informe de la FAO que incluye a Colombia en los lugares de mayor riesgo de hambre agudo en el mundo. El fenómeno de movilidad de personas compromete pues la posibilidad de proveer alimentos a toda esa cantidad de personas que han tenido que salir de manera forzada de Venezuela. Estos programas de alimentación son una ventana de oportunidad para potenciar economías locales en la medida en que se
priorice la entrega de alimentos provenientes de la agricultura y ganadería local. No obstante, varias organizaciones han reportado que la alimentación que brindan estos programas está basado en productos ultraprocesados de baja calidad nutricional. El programa de ingreso solidario también busca mitigar los riesgos de inseguridad alimentaria en Colombia mediante una transferencia que hace el gobierno de manera de compensar la situación crítica de alimentación que se pudiera presentar. También destaca la FAO que la regularización por sí sola no garantiza el acceso a un empleo ni asegura a las personas venezolanas en Colombia acceder a recursos para alimentarse y superar situaciones de inseguridad alimentaria. La regularización debe venir acompañada de políticas de integración social que permitan a las personas migrantes insertarse en el aparato productivo del país. Para esto se debe trabajar en la superación de estereotipos negativos, buscar espacios de diálogo y visibilizar las potencialidades que tiene la migración para la economía. Y en otro orden de ideas, el presidente Iván Duque ha asegurado que el estatus extra OTAN es muy importante por tres razones. Por un lado, el acceso a material de armamento o de equipamientos militares, que también puede ser en calidad de préstamo. Pero también es importante porque en situaciones que se requieran se podrá usar a Colombia como un lugar de reserva estratégica del material militar de Estados Unidos. Y eso demuestra una relación de confianza, de cooperación y consolidación, explicó el mandatario. Por otro lado, se refirió a la situación que vive Ucrania con la invasión rusa que llevó a cabo el presidente Vladimir Putin y lo comparó con la situación que vive Colombia con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro. El presidente de la República aseguró que no tiene un espíritu provocador. Colombia tiene activados todos los mecanismos de protección y defensa. Agregó además, debemos ser muy prudentes porque mi espíritu nunca ha sido provocador, pero las cosas sí hay que llamarlas por su nombre. A Nicolás Maduro lo hemos llamado un dictador por lo que es. Lo hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional porque es un criminal de lesa humanidad y nosotros nunca hemos agredido a ningún país. Pero tenemos nuestro sistema de defensa y protección siempre en total preparación para defender al pueblo colombiano. Y también, amigos, logramos tener acceso a una entrevista que concediera el periodista Jorge Agobián, guariqueño y de Zaraza, mi paisano, quien es reportero de La Voz de América, destacado en la Casa Blanca, en una entrevista para el ciudadano Leopoldo Castillo. Y Leopoldo le preguntaba cuál era lo más importante o su impresión de lo más importante que quedaba. Y Jorge Agobián destacó que queda para la historia la foto de Duque con el presidente Biden, pero también destaca que resalta el acuerdo de Estados Unidos de agregar a Colombia como país no alineado a la OTAN. Esto le haría merecedor de lo que ya hemos venido comentando, de tener acceso a armamentos y también en algún momento mejorar la parte armamentística de Colombia. No quedó por fuera el tema migratorio, se habló de los migrantes venezolanos. Biden anunció que se creará un nuevo marco regional para abordar el tema de la migración en Latinoamérica y el Caribe. Este acuerdo se estaría firmando para el mes de junio en la Cumbre de las Américas que se realizará en Estados Unidos. También con respecto a la impresión, le preguntó qué impresión había comentado Duque, le había quedado del presidente Biden respecto a lo de Venezuela, y él dice que fue muy cuidadoso en emitir alguna opinión con respecto a su percepción, pero sí ratificó que seguirá adelante en su lucha contra el dictador Nicolás Maduro. Escuchemos.
Pues lo que quedó fue esa fotografía. Recordemos, Iván Duque sale de la presidencia este año. Quedó esa fotografía de su primer encuentro con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pero también varios acuerdos. Entre ellos, el más destacable es este anuncio de que Estados Unidos tiene la intención de agregar a Colombia como país miembro no aliado de la OTAN. Eso, por supuesto, llega en momentos en los que existe, digamos, esta incertidumbre de cuál es la postura de Estados Unidos sobre la situación en Venezuela y si esto realmente representa una estrategia de la Casa Blanca de seguridad hemisférica. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de migratorio. Y allí fue donde la única parte, al menos en esa reunión pública de los dos mandatarios, donde se habló de Venezuela, de los migrantes venezolanos específicamente. Y es que se anunció, el presidente Joe Biden anunció que se creará un nuevo marco regional para tratar y abordar el tema de la migración en Latinoamérica y el Caribe, y que se firmará en el próximo mes de junio en la Cumbre de las Américas, aquí en Los Ángeles, Estados Unidos, un nuevo pacto de protección de migrantes. Eso es básicamente lo más destacado. Si se habló de Venezuela en esa reunión, no lo sabemos. No. En lo que dice el comunicado conjunto de la Casa Blanca y el gobierno de Colombia es que el camino que se debe seguir tomando en Venezuela debe ser a través de elecciones libres y para poder regresar a la democracia en el país sudamericano. Esa fue la única declaración que se hizo. Le preguntamos aquí al presidente Duque al salir de esa reunión el día de ayer, ¿qué impresión se lleva del presidente Joe Biden? Porque él mismo, el presidente Duque, dice y sostiene que Nicolás Maduro es un dictador, pero le preguntaba incluso yo si se lleva la impresión de que el presidente Joe Biden piensa lo mismo de Nicolás Maduro, pero prefirió no ahondar, nada más se refirió a la posición de Colombia, que como le decía, considera a Nicolás Maduro un dictador y aseguraba a Duque lo han llevado hasta la Corte Penal Internacional con denuncias por abusos de derechos humanos. Bueno, mis amigos, y esta fue la entrevista de Jorge Agobián, destacado periodista venezolano, guariqueño y de Zaraza, es corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Luyano, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, este tema, Combinas Conmigo, nada más y nada menos que Felipe Peláez y Sandú. Colombia y Venezuela reunidos en este tema que nos permite iniciar así el último bloque del programa en la tarde del día de hoy. Y vamos a iniciarlo con más información. Soluciones para Venezuela cree en restablecer las relaciones comerciales de Estados Unidos con Venezuela. Pues Leandro Machado, quien es el director nacional juvenil de Soluciones para Venezuela, dice que el conflicto entre Rusia y Ucrania impulsa el acercamiento del Departamento de Estado de la Casa Blanca con el gobierno de Nicolás Maduro, que además pone en evidencia el manejo de la política internacional con estrategias claras por parte de Estados Unidos. Estados Unidos aumentó el costo de la gasolina y el conflicto entre Rusia y Ucrania también dejará un costo económico en esto que lo obliga al gobierno de Joe Biden a buscar el diálogo con Venezuela como un mecanismo viable para lograr diferentes acuerdos. Machado también considera que la ampliación del diálogo político representa un gran paso para la democracia venezolana. Es importante promover este acercamiento con la participación de la juventud y de los nuevos actores políticos. El Observatorio Venezolano del COVID-19 viene realizando estudios sistemáticos de opinión y de información para recabar la data que el gobierno no da en materia de COVID-19. Los resultados son muy interesantes. El doctor Alejandro Crespo Freites presenta estos resultados a través de su cuenta en Twitter y señala que este Observatorio Venezolano del COVID-19 ha realizado 5 estudios telefónicos a personas en todo el territorio nacional a razón de 100 encuestas por estado y el Distrito Federal cada vez con un nivel de confianza del 95%. Los resultados son demoledores. Les cuento lo siguiente, es fantasía y es mentira como lo veníamos sospechando. 120, ¿cuánto fue que dijo? 121% de vacunación que afirmó Nicolás Maduro. Primero porque la cantidad es absurdamente calculada. Pero según los resultados de este observatorio, menos del 9% de los niños y menos del 36% de los adolescentes venezolanos
tienen 2 dosis de vacuna que los protege contra el COVID. Van más de 4 meses de iniciar la vacunación en la edad pediátrica en el país. Recordó el doctor Alejandro Crespo que el total de la población venezolana con 2 dosis es de menos de la mitad, es decir, 49,4%. Esta es la verdad verdadera, no el 121% que dijo Maduro. Más exactamente, estaba mirando la cifra, 121,5%. Bueno, Maduro dijo eso, pero ahí está, 49,4% es la verdad verdadera de venezolanos que han recibido las 2 dosis. A 2 años de declarar la pandemia y 13 meses del inicio del programa de vacunación en Venezuela, este es el resultado. La pauta completa, es decir, los que tienen 3 dosis, apenas llegan al 5,4% de la población venezolana. El estado con mayor porcentaje de vacunados es con 2 dosis, el estado Zulia con 61%. El estado con el menor porcentaje de vacunados es el estado Monagas, con apenas 38% de sus habitantes con las 2 dosis. La mitad de los aragüeños tiene 2 dosis, la otra mitad no. Mucha gente acude a vacunarse, pero señala el informe preparado por este Observatorio Venezolano de COVID, 27% son rechazados por tener síntomas gripales, a pesar de que el manual de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, indica que esa enfermedad leve no contraindica la vacunación. 7% no consiguen vacunas donde los buscan, 10% no están autorizados por su médico, solo la reacción anafiláctica previa contraindica. La información, repito, es del Observatorio Venezolano del COVID-19 y ha sido presentada a través de sus cuentas personales por el doctor Alejandro Crespo Freites. Y las mujeres como constructoras de paz y la necesidad de promover las diferentes acciones que garanticen la igualdad de género, pues han sido los temas sobre los que ha girado la actividad de la Unión Europea en Venezuela y el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, que organizaron esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y este encuentro se ha dado en el día de hoy en ese encuentro y ese Centro Cultural de Chacao, que contó también con la participación del Fondo de la Población de las Naciones Unidas y supuso la oportunidad para conversar y dar a conocer las experiencias sobre la importancia de la participación de las mujeres líderes en las diferentes comunidades y en la creación de los espacios de paz. Desde la Unión Europea y la UEMPA también se presentaron ideas de acción y respuestas hacia la violencia basada en género y el empoderamiento de mujeres y niñas a través del diferente trabajo conjunto entre estas organizaciones de la sociedad civil, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas. Además, el jefe de la delegación tuvo unas palabras especiales de solidaridad hacia el pueblo ucraniano, poniendo en valor a esas mujeres, niñas y el conjunto de toda la población que se ve afectada por este tipo de conflictos. Y como parte de esa actividad se proyectó el documental Experiencia de Construcción en Paz en los espacios que parecían imposibles, donde las mujeres de la comunidad La Dorita en Petare, en Caracas, tuvieron su protagonismo especial. Juan Guaidó se trasladó al oriente de Venezuela y en el estado de Anzoátegui, en Barcelona, se reunió con dirigentes de todo el oriente venezolano para seguir proponiendo la acción, elecciones libres y justas, tanto para la presidencia de la República como para el Parlamento. Así lo firmó en esta reunión con dirigentes del oriente de Venezuela hoy en la ciudad de Barcelona. Pero vamos a escuchar qué es lo que afirmó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Tiene que tener reglas de juego, transparencia, claridad, contrapesos. ¿Para qué? Para que eso responda entonces a la respuesta de la legitimación por la base. Fíjense, 2 acciones concretas en las que estamos avanzando. Legitimar por la base, reglas de juego que se traducen en cosas sencillas como que todos sepamos quién es la electiva, que esté electa, que esté decidida por todos los que están ahí, porque todos participamos en eso, todos somos, digamos, copartícipes, socios de ese proceso de construir Venezuela. Por lo menos con nuestro voto. ¿Sí o no? Luego los que han construido y movilizado. Luego los que han puesto además mucho más. Pero ahí tenemos que orientar esto. Lo segundo, el objetivo que nos reúne a todos. Elecciones libres y justas. Bueno, y podemos poner más apellidos. Y tiene que tener reglas de juego. Bueno, y fue la afirmación de Juan Guaidó en este encuentro nacional de líderes del oriente de Venezuela,
celebrado durante la jornada del día de hoy en Barcelona, estado Anzoátegui. Fue una reunión muy importante y con muy buena presencia. Semanas anteriores, Alan, hablamos sobre la desaparición de la periodista Kalinina Ortega, donde se habían encontrado unos restos y se estaban en investigación si había sido asesinada, qué había pasado con ella, esa desaparición que fue forzada. Pues la asesinaron con un golpe en la cabeza y la enterraron bajo una mata de aguacate en su jardín. Así, esta periodista la mataron con ese fuerte golpe en la parte trasera del cráneo y la enterraron bajo una mata de aguacate en el patio de su propia residencia en la urbanización San Bernardino. Así lo detalló la reportera de suceso Rosibel González en el portal Crímenes sin Castigo. La representante legal de la familia Ortega, Ninosca Silva, ofreció los detalles del asesinato de esta periodista. Mencionó que el oficio de autorización para los retiros del resto de la periodista lo emitió la División de Investigación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el pasado 9 de marzo, es decir, 11 días después del hallazgo de su asumenta en el jardín de su vivienda. Ortega estuvo desaparecida por más de 5 años, fue vista por última vez el 21 de septiembre del 2016, cuando contaba con 76 años de edad. En esa ocasión la periodista visitó a su hermana Nadesta en California, municipio Sucre del estado Miranda. La aerolínea portuguesa TAP anunció que retomará sus vuelos regulares a Caracas a partir del próximo 21 de junio. Después de más de 2 años sin operar esta ruta, el anuncio de la compañía aeronáutica fue realizado durante el día de hoy en un comunicado. TAP es la línea aérea de Portugal y era una línea muy competente en cuanto a ruta porque la colonia portuguesa en Venezuela es muy grande y esto pues significaba contactos y relaciones entre ambos lados del mar Atlántico. Ellos explicaron que a partir de esta fecha va a operar con 2 vuelos semanales en cada sentido, los martes y los sábados, entre Lisboa y Caracas, en un avión Airbus 330 neo con capacidad para 298 pasajeros. Antes de eso se van a realizar 3 vuelos especiales entre las 2 capitales los días 21 de abril, 5 y 16 de mayo. En febrero del 2020, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió durante 90 días las operaciones de TAP en el país tras acusarla de violar las normas de seguridad internacionales al permitir el transporte de explosivos en un vuelo entre Lisboa y Caracas. Pero se señala también como otra de las causas del retiro de TAP en esa oportunidad la imposibilidad de repatriar capital por los negocios que venían realizando, repatriar divisas, que es su negocio, y precisamente al imposibilitárselo, pues esta línea salió también del curso en Venezuela, pero ahora retoma nuevamente, repito, el próximo 21 de junio con vuelos regulares y 3 vuelos previos que serán vuelos especiales. Y en materia de electricidad somos demasiado exigentes. Esto es lo que menciona el gobernador de Mérida. Pues Jason Guzmán, quien es el gobernador del estado de Mérida, presentó el informe de los logros alcanzados durante sus primeros 100 días de gestión, siguiendo el orden de las 5 líneas de acción planteadas en su plan de gobierno, a las que llama cumbres. Detalló lo que su administración ha hecho en materia de desarrollo económico, de servicios públicos, de educación, salud, vivienda, entre otros. Sobre los servicios públicos, que constituye la segunda línea de acción de su plan de gobierno, Guzmán se comprometió desde que era candidato a generar un nuevo modelo de servicios públicos que tenga calidad, equidad y eficiencia. Al respecto detalló que esta gestión ha hecho mejorar los servicios del agua, del gas, de la luz, del aseo urbano, vialidad y los planes por amor a mi resistencia y por amor a Mérida. Ya va. El gobernador de Mérida, chavista, dice que los merideños son exigentes porque piden luz. Eso es lo que dice la nota. Ahora, yo me digo una cosa, cuando usted está en una ciudad en donde se va la luz 6 horas diarias, que hay 2 o 3 cortes al día y que eso le impide desarrollar actividades empresariales y actividades comerciales y actividades propias en su hogar, incluso hasta el simple hecho de conectarse para estudiar, eso no es exigencia. Yo creo que cualquier ciudadano está en el pleno y absoluto derecho de exigir
un servicio garantizado 24/24 y que permanentemente pueda tenerlo sin disposición alguna y a precios razonables. Eso es lo que merece el pueblo merideño y en términos generales el pueblo de Venezuela. Yo creo que se pasó de maraca el gobernador al pedirle a la gente que no sea tan exigente, porque eres tan exigente pidiendo luz y apenas te cortan 6 horas al día el servicio eléctrico. ¡Qué barbaridad! Y en otro orden, Tamara Sujú, la directora de la Fundación Castla, anunció un evento que servirá para recaudar fondos para continuar con el trabajo de denuncia y apoyo a las víctimas. Queridos amigos de Venezuela que viven en Miami, quiero invitarlos al evento que vamos a tener este lunes 14 de marzo en el Colony Teatro de Miami Beach. Voces de Venezuela, 3 mujeres, 3 historias de pasión por su país, donde compartiré junto con Gabriela Montero y Raima Suprani una maravillosa conversación que va a ser moderada por el secretario general de la Asociación de Estados Americanos, Luis Almagro, y en donde queremos contar las historias desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, desde la defensa de derechos humanos del artista, del caricaturista y de todos aquellos que sienten a Venezuela en su corazón y luchan por el retorno de nuestra democracia. Acompáñanos este lunes a las 11:30 de la mañana en el Colony Teatro. Tienes que comprar la entrada en el link del teatro, está todas las indicaciones. Te esperamos. Bueno, importante esta actividad realizada por Tamara Sujú. Van a reunir a 3 mujeres, una de ellas es ella, y busca el objetivo fundamental, no solamente hablar del tema de la mujer, su presencia en diversos aspectos de la vida cotidiana de la humanidad, sino también expresar una posibilidad de lograr recursos que permitan seguir financiando las actividades que vienen realizando en defensa de los derechos humanos, y no solamente en defensa de los derechos humanos, sino también en la acusación ante la Corte Penal Internacional por parte de esta dirigente social que viene adelantando esta gestión en la Corte Penal Internacional, esta acusación que se le ha hecho al régimen de facto de Nicolás Maduro. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en esta segunda hora en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, cuídense.